y les decían a los chicos indígenas que eran unos comedores de sapos, que eran unos brujos, que eran, bueno, todo lo que todos esos términos peyorativos que se les puedan ocurrir, y los profesores se hacían partícipes y les decían básicamente que tenían que cambiar su cultura. Entonces, ¿qué pasa? Si desde el fenómeno más pequeño y más íntimo, como es un colegio, te están diciendo que tú no tienes valor por ser indígena, tú dices, no quiero ser indígena, o sea, yo no quiero ser más yo no quiero pertenecer más a mi etnia. Amigos, un cordial saludo. Estamos una vez más en este episodio de Somos Historias, un programa que hacemos con el equipo periodístico de Casa Macondo y que contamos con unos invitados fantásticos para poderle compartir a todo el público, a toda la gente que nos acompaña, por qué somos historias. Y en esta oportunidad me acompaña Diana María Pachón. Diana, bienvenida. Ricardo, ¿cómo estás? Yo muy bien, contento de tenerlos por acá ustedes. Muchas gracias y también a los que nos están viendo, nos están escuchando, muchísimas gracias por tenernos en cuenta. Gracias, Diana. También estamos con Paul Brito, que nos va a compartir hoy un episodio fascinante sobre un escrito que va a salir además este fin de semana en Casa Macondo y que queremos que él mismo sea quien nos cuente de qué se trata y tiene mucho que ver con esa fantasía, con todo ese contexto, además macondiano que se da en nuestra costa Caribe. Paul, y además un texto fascinante sobre todo lo que sucede alrededor del pecado, de Santo Tomás, de los carnavales. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Contento de estar acá con ustedes. Gracias, Paul. Y José Alejandro, que me tuvo atrapado con un relato fantástico del primer automóvil, no solamente que llegó a Colombia, a Medellín, sino creo que a Latinoamérica. José, bienvenido. Hola, Ricardo, ¿cómo estás? Saludo a Paul, qué bueno Bien. tenerlo por acá por primera vez en este espacio de Somos Historias, a Diana y a las personas que nos ven. Fantástico. Diana estuvo muy movida por estos días, la he visto paseando por muchas locaciones de nuestro país, lo cual me parece fascinante porque uno va recorriendo y va encontrando historias y eso es Casa Macondo, somos historias. Diana, ¿qué estabas haciendo en el sur del país y de qué vamos a hablar en este fin de semana con el texto que nos vas a compartir, que tiene mucho que ver también con las etnias indígenas y con esa reivindicación de la identidad de ellos y el precio que tienen que pagar algunos de sus líderes? Así es, Ricardo. Estuve en el sur del país, en una comunidad indígena que se llama Yurayacu. Esto está ubicado en la Bota Caucana, entre los departamentos Cauca, Caquetá, Putumayo, como toda esa región, y ahí está ubicada la comunidad Inga. Hice un perfil de una mujer que se llama Guaira Jacanamijoy. Guaira es una líder social que ha hecho una lucha durante décadas para el rescate de sus tradiciones. Pero claro, eso suena muy bonito. Y en este país, ¿qué significa rescatar las tradiciones en medio de la selva o en medio del campo? Es estar en medio de un conflicto, estar en medio de la guerra, estar en medio de grupos armados ilegales, eh, narcotráfico y también la misma fuerza pública. Entonces, esta mujer ha hecho una lucha que se ve muy bonita, muy blanca, pero por esa lucha ha sido supremamente amenazada de todo tipo. O sea, en este momento se encuentra en territorio, pero ya sabe y se custodian los espíritus de la naturaleza porque ella, digamos, tiene un corazón totalmente enmarcado en sus tradiciones y en sus creencias. Debe ser muy complicado dentro de ese contexto enfrentarse a eso que usted hablaba de del componente ancestral, que pues que nunca lo abandonan con todo el misticismo que esto trae por defecto, pero además sobrevivir en un contexto y en un entorno tan lleno de diferentes actores enfrentados entre sí y prácticamente estar en el medio de un cruce de fuegos. Es que así es, y es que si hablamos de Colombia, o sea, el perfil tiene una cosa muy interesante y es que también lleva la historia de los singas y yo creo que es una historia que se repite en el país y es esa persecución histórica. Es decir, por ejemplo, en el caso de los singas, primero fue una persecución por parte de los sacerdotes. O sea, los sacerdotes los cazaban como animales a los singas, los torturaban, les cortaban el pelo, incluso los mataban para decirles, ustedes no pueden seguir con eso, ustedes son unos indios brujos, herejes, etcétera. Entonces, al En nombre principio, de esa Dios. persecución, en nombre de Dios, y esa persecución que fue hasta 1929 más o menos,
Y en esa estuvo el abuelo de Guaira Jacanamijoy, de la protagonista de la historia. O sea, este hombre le tocó sufrirla muchísimo, esconderse en la selva para defenderse primero de los sacerdotes. O sea, imagínate eso. Luego llegan los grupos armados ilegales, más o menos en los 70 o algo así, a sembrar coca. Entonces empieza también la persecución a los ingas por el territorio de la comunidad inga para expulsarlos, desterrarlos y poder sembrar los cultivos ilícitos. En esa, por ejemplo, el papá de Guaira fue torturado y no torturado por grupos armados, sino por la misma fuerza pública, supuestamente por guerrilleros. Ahí se mezcla una cantidad de cosas, que es un pequeño país con todos los fenómenos de violencia. Y luego llega Guaira a seguir esta lucha y en este momento está amenazada. Es una saga familiar de sufrimiento en el caso de Guaira, que describe lo que está sucediendo en esa cultura. Eh, También, bueno, la persecución de los grupos armados ilegales, persecución de todo el mundo, y ahorita también que hay un rescate de la cultura, pero claro, los jóvenes ingas tenían un espejo ahí al frente de los terratenientes y del blanco que está sembrando coca, pues que es una situación que sucede, por supuesto, digamos, mi idea no es culpar a la gente de las comunidades, Es un sino drama nacional. al mismo Estado que no hace presencia. Entonces, claro, donde no hay plata y toda la gente dice, bueno, yo siembro mi parcela de coca, todo, ahí llegan los duros, me la compran, porque no tengo, sí, o sea, si siembro con coger y siembro otra cosa, no hay vías, entonces, pues, me toca sobrevivir. Y la gente pues siembra No, coca. no es justificable, pero es entendible el fenómeno. Exacto, exacto. Yo creo que en ese tipo de cosas que suceden fuera del centro del país hay que analizarlas desde un punto sociológico y Diana, del problema mayor. Entonces, José, claro, Diana, adelante, José. no, ella se llama Guaira, ¿no? Guarda. Tú sabes que Guaira en quechua significa viento. Y Tenía ni idea, qué buen dato. Qué buen dato. sí, es una palabra además muy bella y tiene un significado muy bonito, ¿no? Ahora, yo pienso escuchándote eh, al, 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 a los colombianos, para eso decir los colombianos, pero eso lo podríamos decir también de otros lugares, de los peruanos también, mexicanos, en fin, los latinoamericanos en general, digamos, parecemos muy orgullosos de nuestro ancestro indígena. No diré que todos, pero en general la gente del común parece muy orgullosa de su ancestro indígena y hay sectores sociales que reivindican con mucha pasión ese legado, ¿no? Pero lo cierto es que en la práctica parecemos muy respetuosos de aquello en términos de lo simbólico, tal vez. Nos gustan los bolsos guayú, O exótico. sí, nos gustan los sombreros Las mochilas. nos gustan las mochilas arhuacas, nos gustan los collarcitos de los indígenas del Putumayo. Y yo creo que un poco en eso se queda la reivindicación de estas comunidades. Porque lo cierto es que en el caso de esta comunidad que tú nos cuentas, Diana, pues viene un flagelo de olvido, de apisonamiento, de una violencia real que es terrible. Y yo creo que ese texto tuyo nos interroga a todos por eso también, ¿no? O debería interrogarnos a todos como sociedad también por eso. Ponerse collarcitos y creer que con eso estamos reivindicando la cultura ancestral de los Y por indígenas. ese orgullo snob. Una solidaridad live. Claro, Es solidaridad, un orgullo snob. es inocuo, ¿no? Pues hablábamos de lo exótico, es como qué lindos, tan bonitos esos collares que usan, qué bonitos cómo se ven, me quiero comprar eso, pero no es una cuestión de igualdad frente al indígena, sino Qué exótico eres, pero quédate allá con tu drama. sí, exacto, es a mí no te me acerques. distinto. Y yo, escuchando a Diana, recordaba algo. En San José del Guaviare, la alcaldía municipal pagó una millonada no poca
no poca, una enorme cantidad de plata en el Parque Central de San José del Guaviare. Lo remozó y entre las obras pagó a un artista, a un escultor importante, reconocido en la región, una escultura de una familia nómada, Nucac. Está en el centro del parque. Ahí está un padre que está mirando al cielo con una cerbatana. Recordarán que los Nucac, una de sus prácticas ancestrales es cazar monos con cerbatanas. Ahí está la familia en bronce. Es una escultura además muy, muy bella, es decir, es bonita. Comienza a desgastarse porque la gente se acerca a tomarse fotografías con estos Nucac de bronce. Es una de las atracciones centrales del parque. Lo irónico, lo terrible, lo doloroso es que los Nucac de verdad, de carne y hueso, tienen prohibida la entrada al parque porque van por ahí deambulando como indigentes, como mendigos. Algunos de ellos son niños. Algunos de esos niños se drogan y roban gasolina de las motocicletas que están parqueadas en las esquinas del parque. Se la roban para inhalarla, para drogarse, para sobrellevar el hambre que sufren. Y eso patentiza eso que vuelve a poner Diana sobre la mesa, ¿no? Reivindicamos lo bonito de la cultura indígena, de la ancestralidad, etcétera, etcétera, pero en la práctica, esta gente, estos colombianos, que nos anteceden en muchos sentidos, ya no solamente en lo histórico, viven como viven y arrastran la desgracia que arrastran. Muy doloroso, ¿no? Y eso es cierto lo que tú dices, y es que la violencia no solamente viene de los grandes grupos, y eso también está escrito, se describe con más detenimiento en el perfil, de los grupos armados ilegales o de esos grupos macro que generan violencia, sino en el caso específico de Yurayacu y de esta comunidad inga, los mismos profesores, o sea, los mismos profesores que llegaban ahí eran artífices del bullying. O sea, digamos, los niños estudiaban con blancos y les decían a los chicos indígenas que eran unos comedores de sapos, que eran unos brujos, que eran, bueno, todo lo que todos esos términos peyorativos que se les puedan ocurrir, y los profesores se hacían partícipes y les decían básicamente que tenían que cambiar su cultura. Entonces, ¿qué pasa? Si desde el fenómeno más pequeño y más íntimo, como es un colegio, te están diciendo que tú no tienes valor por ser indígena, tú dices, no quiero ser indígena, o sea, yo no quiero ser más yo no quiero pertenecer más a mi etnia. Y entonces empiezan a renunciar a las tradiciones y llega lo que dice José Alejandro, que los chicos empiezan a trabajar como raspachines para tratar de imitar al blanco pues que ellos consideran que somos nosotros los no indígenas, eh, hacer escoltas de los duros, las niñas indígenas empiezan a trabajar en la prostitución, entonces es un fenómeno que es terrible para la muerte cultural. Y de la peor manera, además, porque en ese proceso me imagino habrá cualquier cantidad de componentes, esos los que sabemos nosotros, el bullying dentro del contexto académico, que me parece que siendo una tragedia absoluta desde lo cultural, es lo más pequeño, porque uno no sabrá grupos paramilitares, clanes, qué tanto habrá ya ahí los indígenas en el medio, al final sin saber cuál de todos es el enemigo máximo o si todos son los enemigos a la hora de la verdad. Sabes que en Colombia sigue siendo el sustantivo indio se convierte en adjetivo peyorativo. Por Absolutamente. supuesto. La gente le grita indio al conductor que considera maleducado o a la persona que se comporta mal. No sea indio. En fin, muy doloroso, ¿no? Diana, vos al final, ¿con qué sensación te quedas en este texto de Guaira? Pues con la sensación desafortunada, perdón, con la sensación desafortunada de decir pues que se sigue haciendo una lucha de diferentes partes del país, desde diferentes regiones, grupos indígenas, por defender las culturas, pero mientras nosotros, mientras nosotros o las personas que manejan los poderes y las decisiones
no los vean como iguales y respetando la cultura, las cosas no van a cambiar. No Sí, van a cambiar. Mientras se siga Absolutamente. viendo que ser indígena impide el desarrollo o que las comunidades indígenas impiden el desarrollo que nosotros concebimos como tal, para ellos es distinto, las cosas no van a cambiar, la lucha va a continuar. sí. Entonces, queda una desazón. Mm, Por supuesto, es una alegría que existan personas que hagan esa lucha, que arriesguen sus vidas, porque es así, como les decía al principio. Eh, Defender algo que es tan bonito como lo que uno es, se convierta en una amenaza, es terrible. Pero me parece maravilloso que existan mujeres y hombres que sigan haciendo esa lucha a costa de su vida también y de sí. sus familias. Totalmente. Totalmente. Si me permite, Richie, Diana, mm, mm, quisiera agregar algo más ahí. Porque es Vale, que a José. veces, sí, la preservación, por ejemplo, de la Amazonía, de los bosques amazónicos, la preservación de esos santuarios que están muy diezmados, muy sobreexplotados, pasa por el conocimiento ancestral que tienen estas comunidades indígenas. ¿Hablas de Chiribiquete? Por ejemplo, o los indígenas del Putumayo, todas esas regiones donde quedan todavía unos bosques muy prístinos, son muy Claro. valiosos por lo que todavía conservan, eh, pasa por la sabiduría de estas comunidades, que son estas personas. Ellos son libros vivientes, si lo quisiéramos ver en esos términos. Y ellos constituyen, reservan, guardan una comprensión de esos territorios. Que ellos desaparezcan, que ellos olviden su lenguaje, por ejemplo, que ellos pierdan su lenguaje, es una pérdida inestimable, porque con esa extinción del lenguaje, con esa extinción de la comprensión, se pierden posibilidades de preservación. Es decir, un poco esas selvas, esos bosques ya diezmados, se extinguen un poco más. Esos niños que deambulan por San José del Guaviare, prostituyéndose, robando gasolina para drogarse, constituyen una pérdida terrible y un poco la extinción de esos bosques, porque esos bosques ya no se preservan en ellos. Así que me parece que ese texto de Diana, pues, eh, ahora quien diga, Diana, yo para qué quiero leer eso para amargarme. Bueno, saber, saber, enterarse es por lo menos un primer aporte que uno podría hacer desde tan lejos. Saber, incomodarse leyendo. Y yo creo que un texto como el de Diana molesta, duele, interroga, y hay un valor muy importante en ese tipo de lecturas y por eso están ahí. Así que reiterar la invitación para que la gente Totalmente. pase por ahí, se incomode y lea este texto de Diana. Genial, José. Bueno, Además, porque, Dianita, no sí, sé si lo hemos conversado en alguna oportunidad. Yo vi un video hace poco en un canal de estos de documentales norteamericanos que hablaban de unas exploraciones que estaban haciendo en Arizona y que encontraron unas piedras, José, al estilo de estas piedras que han encontrado al sur de Turquía, que tienen 15.000, 20.000 años. Y la paradoja lo extraño de lo que dice uno de los investigadores es ya tenemos las piedras, ya las encontramos, las limpiamos, las pudimos sacar en un trabajo arqueológico complejísimo, pero ya no tenemos los pueblos que nos dicen qué significa eso. Los eh, arrasaron. Entonces queda el objeto, pero la cultura, el universo de lo que había detrás de eso se pierde. Y ese es el riesgo que corremos nosotros con este canibalismo cultural al que estamos expuestos en el fenómeno etnocentrista de Colombia pues, que además es una paradoja doble que sea un país tan diverso con esos complejos de egocentrismo tan arraigados. Pero bueno, queda la reflexión, Diana, me parece un texto absolutamente oportuno, diría yo, para el fenómeno de lo que está pasando ahora en nuestro país. Y pues nada, se lo quiero recomendar a la gente, Diana, muchas gracias y creo que nos vamos a divertir mucho leyendo esto y mirándolo desde otra perspectiva donde convergen tantas cosas. espero que el texto, como decía José Alejandro, no genere molestia, sino al contrario, es pues como de la crónica uno lleva de la mano al lector para que entienda una vida que ha sido pues bastante emocionante, también de una lucha esperanzadora que ojalá pues tenga repercusiones mucho más adelante.
Y también para agregar, y me parece muy importante, y es que este texto hace parte de un especial de Monga Bailatam, junto con medios de comunicación, pues, aliados con medios de comunicación colombianos. Es un especial que se titula Defensoras en Riesgo, que saldrá esta semana. Entonces, bienvenidos a leer esta historia que les estoy comentando y también a conocer el especial de Mongabay sobre estas mujeres que hacen una lucha en el sur del país, en los lugares más recónditos de nuestra patria. Genial, Diana, muchas gracias. Bueno, José Alejandro, y yo quiero darle la bienvenida a José Alejandro y Diana, a Paul, que hemos estado conversando en sus inicios sobre un texto que lo conocí de primera mano porque también apoyé la producción del video que sacamos para que la gente lo pueda ver también en redes este fin de semana con la voz de Paul. Y es un texto que me llamó mucho la atención porque habla pues, de la cultura caribe, que siempre me parecerá fascinante, de todo lo que hay alrededor de los carnavales, pero también de una tragedia personal que vive una mujer que sufre del abandono, en la cual termina volviéndose prácticamente un objeto transversal y necesario de la religión. Pero yo quiero que sea Paul el que nos hable de ese relato, cómo surge y qué se puede encontrar el lector de Casa Macondo en este fin de semana con esta lectura. Bienvenido, Paul. Gracias. Bueno, antes de hablar del cuento, ya que veníamos hablando del tema indígena, y bueno, que queremos entroncarlo también con el tema caribe, a mí siempre me ha llamado la atención ahora que decía José Alejandro que el término guaira, ¿verdad? Guaira era viento, ¿no? O, pues resulta que hay un término que en español conocemos, que es huracán, ¿sí? Que además del español pasó al inglés, al portugués, al francés, y viene de un término taíno, un término que es huracán. Huracán es un término de los indígenas del Caribe, ¿sí? Uno a veces piensa que el tema... ¿De dónde son los huracanes? ¿Perdón? De dónde nacen los huracanes, esos vientos que se elevan en el Caribe. ¿De dónde más debía nacer el término que del centro, ¿no? El corazón de los huracanes? Buenísimo. Y uno cree que la historia indígena es ajena a nosotros y resulta que está totalmente entrelazada Claro. con la historia de nosotros, por más etnocéntricos que nos volvamos. Bueno, y en cuanto al relato, es un cuento inspirado en un suceso real que me tocó no de cerca, pero sí me llegó a través del periódico, a través de una nota en el Heraldo en ese momento, y también a través de una amiga de mi esposa que estaba implicada en ese evento. Y era que a través del periódico me enteré de una familia que murió en Semana Santa. Semana Santa venía una familia por la carretera y se accidentó. Murieron todos, era una familia de 5 personas, esposa, esposo y los hijos. Y la única, entre ellas una niña pequeña, muy pequeña de meses. Y la única que sobrevivió fue la niña del centro, una sola niña fue la que sobrevivió. Resulta que yo le mostré a mi esposa la nota y ella me contó que había hablado con una amiga de ella, compañera del trabajo, que se había quedado sin trabajo, la habían despedido en la empresa donde trabajaban juntas. Y ya tenía varios meses sin trabajar, tenía 2 niñas pequeñas. El papá estaba en el extranjero, el papá de las niñas, y no le había ayudado en nada. Y ella había estado durante toda la cuaresma rezando todos los días, porque además ella era de Santo Tomás, una persona con una tradición de que cualquier favor divino tenía que venir acompañado de dolor, de sacrificio, de entrega. Entonces ella se pasó haciendo ayuno todos esos 40 días anteriores a la Semana Santa, perdón, que comienzan con la Semana Santa, y pues al finalizar, bueno, cuando ya estaba como a la mitad de todo ese ayuno, consiguió trabajo como jefa de recursos humanos en un colegio al norte de Barranquilla. Y resulta que le consiguió trabajo, pero cuando
cuando ya estaba empezando, era solamente una licencia que le estaba haciendo a la que estaba trabajando ahí. Y resulta que pasó el resto de la cuaresma pidiendo a Dios que consiguiera un trabajo estable, ¿no? Un trabajo a término indefinido. Y resulta que cuando está en Semana Santa se entera que en ese accidente murió la persona a la que estaba reemplazando. Por supuesto, ella consiguió el trabajo de esa forma y ella sentía que todos esos rezos y todos esos ayunos le habían dado el regalo divino, pero a costa de la muerte de otra persona, ¿no? No sé qué pasó por la cabeza de ella, pero entonces yo empecé a imaginar cómo pudo haberse sentido, ¿no? Una persona tan creyente a través de esas negociaciones espirituales. Qué fuerte eso. Le- Y, o sea, además la confrontación, pero Paul, ¿ella te lo cuenta o cómo llegas a ese nivel de detalle de No, entender que ella tiene esa lectura? pues yo me enteré que ella se sentía mal hasta ahí, ¿no? Porque se lo contó a mi esposa. Pero ya lo demás sí es ficción y es Absolutamente. especulación. Genial, genial, Bueno, genial. creo que no lo hemos dicho, pero está bien que lo digamos, que el texto de Paul es un cuento, ¿no? Cuento. A mí siempre me parece como una declaración inútil, me parece a mí, siempre ingenua, cuando en las películas ponen, a lo mejor, para atraer la mayor atención, me parece que es una declaración, a mí me parece irrelevante, me parece que sobra, a mí me parece eso de que esta historia está basada en hechos reales, como si cualquier historia, incluso El Señor de los Anillos o La Guerra de las Galaxias, no estuviera basada en hechos reales. Claro. Nada que no esté basado ahí. Paul, cuéntanos un poquitico, porque aquí nos gusta un poco desentrañar el ejercicio de la escritura. ¿Cómo fue hacer ese texto? ¿Cómo lo fuiste descosiendo? Bueno, creo que por una relación que tengo precisamente con ese pueblo de Santo Tomás. Yo tengo muchos amigos de allá, varios escritores, amigos, y además también crecí con un amigo cuyo padre era antropólogo y hacía investigaciones allá, entonces siempre estaba como muy relacionado con ese pueblo y con esa tradición que tienen de lacerarse, ¿no? De lacerarse en Semana Santa con unas bolas de hierro que se estrellan contra sus espaldas. Siempre me ha impresionado y a la vez siempre me ha fascinado ese diálogo que establecen directamente con Dios a través del dolor. Y luego me fui enterando de cosas. Me acuerdo de una crónica de Fiorillo que era sobre ese asunto y sobre una protesta que hubo en el pueblo para que no abolieran la tradición. Hubo tutela y todo, tratando de desmontar esa tradición y a través de esa crónica me enteré que un amigo, escritor, Ramón Molinares se llama, tiene ya 80 y pico de años, estuvo liderando esa protesta y lo más curioso es que él es ateo. Entonces, en una de las escenas él está en la iglesia, allí donde se para el sacerdote, él hablando a favor de la Semana Santa y de esa tradición de los lacerantes. Eso me dio mucha risa porque él siempre pregona que es ateo y resulta que ese raigambre cristiano, católico, cultural, es imposible de abolir en uno mismo. Tanto así que tiene una anécdota y es que su yerno una vez se iba a casar con su hija y como él también era ateo, le dijo a Ramón, bueno, como tú eres ateo, yo también soy ateo, no te importará que yo no me case con tu hija por la iglesia. Nosotros no vamos a ir a vivir en unión libre. Y Ramón se enojó bastante y le dijo, no, nada de eso. Mi hija no sale de esta casa si no es por la casadita y por la iglesia. Pues todo Ateo, pero correcto.
Claro. No, y además una corrección muy, muy católica, ¿no? Muy íntimo, Totalmente. católico social. social, claro. Y bueno, todo esto pues me daba vueltas cuando estaba escribiendo el relato. Maravilloso. Recordarnos, por favor, el título del cuento y hablarnos un poquitico del título. Claro, el título es El Dios de los deseos ajenos. Es un título que me gusta mucho. De hecho, estoy con un libro de relatos desde hace un tiempo y me gustaría ponerle ese título a todo el libro. Tiene también que ver con todas estas tensiones católicas de nuestra tradición, de nuestra sociedad. Hay varios cuentos que tienen mucho que ver con eso, con la religión, con la carga que significa para nosotros, aunque que queramos negarlo. Absolutamente. Absolutamente. Yo creo que la gente se va a encontrar este fin de semana con un video donde van a poder tener como el abrebocas, José, del relato en viva voz de su autor, de Paul, que además lo hace con todo el sentimiento y el ritmo al ser el autor del cuento. Y creo que la gente va a entender también muchas de las cosas que de pronto culturalmente nos unen. Y es esa mirada de lo que Paul decía ahorita, de que la gente siempre relaciona un favor con un dolor muy grande, o sea, como si no tuviéramos derecho a merecer algo bueno si no es a través del dolor o si no fuera pasando por una cadena de dolor y de tragedia. En la costa Caribe hay personas que te advierten, señoras, conmigo lo hicieron alguna vez, no se ría tanto ni tan duro, que está trayendo lágrimas, ¿no? Como que hay un vínculo ahí de las deudas. El que mucho ríe, mucho llora. No, ríese ahora que puede. Oye, Así. bacano también recordar una cosa, Richie, Diana y Paul, y es que Somos Historias, este encuentro que hacemos cada semana es para poner sobre la mesa los textos que ofrecemos en Casa Macondo, los textos que en su conjunto ofrecemos los días domingo, ¿no? Que es como es el día en que hemos decidido apostar por un conjunto de historias que suelen mezclar, como en el caso de este domingo, un perfil, en el caso de Diana, un cuento en el caso de Paul. A veces además hay investigaciones, hay denuncias, en fin, es un ejercicio de escritura que condensamos los días domingo y que en este programa, en este espacio, pues lo que hacemos es hablar un poco de eso, ¿no? Como una invitación para que la gente pase por casamacondo.co y se detengan esos textos. Y si no estoy mal, este es el primer cuento de una serie que va a aparecer en Casa Macondo a partir de una alianza de la casa pues con el Fondo de Cultura Económico. Qué bueno que lo mencionas. Sí, en efecto. Richie, ¿sabes algo de eso? ¿Lo quieres contar? Tengo el mismo contexto que vos, pero pues, hombre, yo no soy tan buena pluma como ustedes dos, así que adelante, José, si quieres socialízalo y compártelo. No, nada. Es un ejercicio que en alianza con el Fondo de Cultura Económica, la editorial, una de las más importantes del continente, con una presencia de muchos años en Colombia. Originalmente pues es una editorial mexicana, pero más allá de eso es una editorial latinoamericana. Y de cara al público es una oportunidad fascinante de seguir atrapados, porque hablábamos ayer con Diana de eso, es la posibilidad de que la gente todos los fines de semana tenga una oferta de contenidos, de historias valiosas, como lo que estamos haciendo los sábados, José, que la semana pasada fue con tu historia en los Montes de María, lo que viene este fin de semana con la historia de Santiago Wills también en video, para que la gente tenga ese abrebocas, sepa lo que está haciendo Casa Macondo en territorio alrededor del tema cultural, todo ese rescate de todas esas historias que son fascinantes y cómo cada fin de semana nos estamos esmerando en entregar un producto de muy buena calidad para que la gente se acerque a lo que somos, porque somos historias. Entonces yo creo que ahí encierra perfecto. Claro, y quiero hacer una aclaración, y es que somos un semanario, las historias se publican los domingos. En este caso, el especial que estamos sacando en conjunto con varios medios colombianos y Mongabay saldrá publicado mañana lunes. Mañana lunes. Sí, mañana lunes. Sí, de acuerdo. Gracias por esa aclaración, Diana. Porque de pronto la gente lo va a salir a buscar domingo, y domingo tenemos la historia de José, tenemos el cuento de Paul, tenemos el video que sacamos ayer de la historia de Santi, que la pueden encontrar. Además es un especial
maravilloso el que se hizo con el apoyo de Mincultura alrededor del rescate de las historias transversales con la música. Y yo pienso, José, que siempre uno va, yo pienso que la literatura es como un cuento de nunca acabar porque uno jala un hilo y se va conectando con muchas cosas. Ahorita hablábamos de Diana, Diana arranca hablando de la iglesia, pero luego Paul nos habla de la iglesia visto desde la perspectiva de Santo Tomás y cómo eso también tiene una convergencia muy particular y muy, digamos que opuesta con el carnaval, pero que también en la práctica no es tan opuesta por ese mismo claroscuro, José, que usted hablaba ahora de no se ría mucho que después va a llorar, de ríase ahora que puede, de esa carga cultural que tenemos los colombianos, que la única forma de ser felices es a través del dolor o del merecimiento del dolor como un contrapeso de la alegría. Es bien particular, pero date cuenta que vamos hilando y vamos encontrando en esas historias una transversalidad, también en lo paradójico y en lo macondiano, pero también en lo fascinante que nos puede traer cada uno de los relatos. Y por eso, desde ayer que comencé a leer el de Paul, porque me senté a editarlo, me conectó muchísimo. Yo decía, bueno, esto debe tener cualquier cantidad de aristas adicionales y me metía en la cabeza de él y decía, ¿cómo llega uno a ese nivel de profundidad en una historia que para cualquier persona puede ser simple, pero que cuando está en manos de un escritor adquiere una multidimensión que de pronto el que la está leyendo no logra entender de la misma forma, ¿no? Sí, yo estaba aquí pensando que me imagino que ese Santo Tomás del Caribe colombiano es Santo Tomás de Aquino, porque el otro Tomás es el apóstol, son dos figuras antagónicas, si se quiere. Santo Tomás de Aquino es teólogo, es el padre fundador de la escuela escolástica, o sea, es un tipo muy convencido. Tomás, el apóstol, es ese que duda, ¿no? El gnóstico. Ese que le dice, oiga, apareció Jesús, le dicen los compañeros apóstoles y él dice, yo hasta que no lo vea y meta mis dedos en su costado. Ese es Santo Tomás, que él Por hizo eso. Sí, pero no sé si sean dentro del mismo contexto, ¿no? Por eso yo no sé si el origen del nombre en el Caribe colombiano con cuál se corresponde. Con el apóstol o con el con el teólogo. Exacto. Sí, es bueno investigarlo, que yo me imagino que es Santo Tomás de Aquino, ¿no? Que es el teólogo. Pero bueno, en fin, alguien que nos lo cuente acá. Sí, porque el otro en los evangelios apócrifos, los evangelios de Tomás son los evangelios gnósticos, que esos son los evangelios del pueblo esenio. Entonces, cuando hablan de Tomás era, sí, pues en la Biblia lo ponen como el que duda, pero este fue el tipo que en esos evangelios apócrifos es el hombre que habla de la eliminación de la intermediación del sacerdote. Es que el hombre es una chispa divina que no necesita ningún sacerdote para ser bendito. Y él hace una serie de planteamientos que en su momento los fustigan por gnóstico. Entonces, no creo que tengan mucha conexión porque son bien... Sí, por eso te digo que son figuras antagónicas. Creo que es el segundo. Yo también digo que es el de Aquino. Santo Tomás debe ser por Aquino. Que alguien nos cuente ese nombre de ese municipio del Caribe colombiano se corresponde a cuál Tomás. ¿A cuál de los dos? Sí. Bueno, me parece, antes de seguir, qué pena, le quito la palabra a Ricardo, pero sí me parece necesario presentar a Paul Brito, bueno, Paul o Paul, algunos le dicen Paul, otros Paul. Es necesario presentarlo porque de pronto hay varias personas que desconocen su trayectoria, pero Paul lleva escribiendo casi 20 años, ha publicado varias obras, está La muerte del obrero, está un libro que es maravilloso acerca del vínculo con su madre que se llama Restos orgánicos de un mundo anterior, es El proletariado de los dioses, que es un conjunto de crónicas periodísticas con una pluma maravillosa, entre otras obras. Entonces también bienvenidos a conocer a Paul a través de este cuento que presentamos en Casa Macondo y a seguir leyendo su obra, que realmente también... Paul es abogado también, ¿no? No, yo soy ingeniero, yo estudié ingeniería, pero imagínate. No la ejercí, sino solamente... Siempre pensé que era abogado por la forma en que bajaba las historias. No, a mí me llama la atención porque Rubén Blades en un texto explicaba que
no hay nadie que entienda mejor el contexto de una realidad que un abogado, y él explicaba en una entrevista eso y me pareció, entonces cuando te leí dije, ¿será que el hombre estudió Derecho? ¿Tiene algo que Está ver? muy lejos porque mi esposa es abogada y tengo ya 15, 16 años con ella. Algo se me habrá pegado. Mira que algo se me habrá pegado con la religión que ahora dice el proletariado de los dioses, y ahí hay una crónica sobre unos franciscanos, sobre un sacerdote franciscano, y pues revisando, pues siempre está Dios ahí, no sé, la religión ahí muy asomada. Por supuesto, en estos cuentos que estoy escribiendo, algunas veces me dicen amigos, escritores, oye, pero ese tema ya es un poquito arcaico, ya la religión no tiene tanta incidencia, y yo pienso que no, que eso es una carga invisible. Hace poco Mario Cursi comentó una anécdota que me dio risa, y es que una abuela, él le enseñó a una abuela suya, o a la mamá, no me acuerdo, a la mamá caribeña, Caribe, creo que es Caribe, y le enseñó a cómo usar el chat GPT, ¿sí? Mira, tienes que hacer esto, le puedes preguntar. Cuando volvió a las 2 horas, estaba leyendo el rosario con la inteligencia artificial. Entonces, Ay, qué maravilla. por más que avancemos, incluso en la tecnología, siempre va a estar ahí la religión, ¿no? Es muy difícil salirnos de ella. Hace poco un argentino, Paul, hablaba de, es un muchacho que diseñó como una especie de Alexa para personas de la tercera edad. Entonces está conectado como a 3 centrales de lo que uno llama las APIs de las inteligencias artificiales. Está conectado a 3 APIs. Entonces, dentro de esas APIs lo conectaron por WhatsApp, y el Alexa para ancianos, que no recuerdo ahora el nombre, está conectado al WhatsApp, además del grupo familiar. Entonces, si yo, por ejemplo, quiero decir, mi abuelo se llama Pepe y yo quiero mandarle un mensaje a Pepe, lo mando en nota de voz por el grupo familiar, la inteligencia artificial lo reconoce y le manda el mensaje al señor en la casa porque lo transcribe. Y lo particular es que él decía que las hermanas le recordaban la novena y le recordaban cumpleaños y le recordaban cosas desde el chat, y él les decía, dígales qué tal cosa, porque el señor no tiene celular. Le recordaba las pastillas y hablaban de eso, que había momentos de la noche donde él se sentía tan solo que le decía que por qué no rezaban juntos. Y terminaba rezando con la inteligencia artificial. Claro. Sí. No, que Paul nos cuenta que es ingeniero y el hombre que tiene acostado en su cabeza lo confirma. Esa escena atrás de él es de un obrero, de uno de esos. Cuéntanos, yo lo que alcanzo a ver, la verdad que no lo veo muy bien, no sé si se corresponde con uno de los obreros constructores de los rascacielos de Nueva York. Claro, es una de esas fotos famosas. Sí, esta no es tan común, pero esta es la que más me gusta. Yo mismo la amplié y la tuve como portada de un libro mío, La muerte del obrero. Bueno, pues ahí nos cuenta Paul un poco el origen de su oficio, ¿no? Sí. Maravilloso. Por eso, Paul, fantástico, y espero también que la gente se pueda conectar con ese tipo de historias y con ese esfuerzo tan grande que estamos haciendo en equipo por contar historias, y porque la gente también a través de Casa Macondo las disfrute, las comparta, y pues hagamos siendo... Y bueno, ahí hay otra historia, ¿no? Ahí el fotógrafo seguramente estaba rezando para que no se cayera el hombre. Si soy yo y me da miedo ver esa vaina, me causa pánico. Hay unas muy famosas de ellos sentados ahí, uno al lado del otro, tomando el almuerzo. Comiendo, sí, esas me gustan también. Están siempre expuesto, creo que hay un lugar donde en Nueva York que están expuestas todas esas fotografías a tiempo completo. Y bueno, en cuanto a los cuentos, este cuento fue publicado originalmente en el 3er tomo de una antología de cuentos colombianos coordinado por Lumari y Giraldo. Y la alianza es con esa antología. Con el fondo editorial, con el Fondo de Cultura Económica. Exactamente, creo que son 4 tomos donde está toda esa serie de cuentos de varias generaciones. Entonces, de ahí van a ser seleccionados cuentos para ir publicándose en Casa Macondo. Maravilloso. Yo creo que la gente se va a deleitar porque ese es un abrebocas muy, muy chévere de lo que va a seguir llegando todos los domingos, todos los fines de semana, y pues chévere que sea con un cuento que nos recrea una historia sobre todo tan particular y tan sobrecogedora como esa que nos trajiste, Paul. Sí, gracias.
No, a Gracias. ustedes. Y quiero pasar, Paul y Diana, a una historia que también me llamó mucho la atención, porque cuando José me contó eso, yo le decía, pero ¿cómo así? No entiendo el contexto de lo que me está contando. Y él hablaba del primer vehículo que vino a Colombia y a Latinoamérica, según tengo entendido, José, si me corregirá si no es así. Coroliano Amador es un grandísimo personaje. Sobre él se han escrito muchos libros y hay muchos tratados. Los historiadores le han dedicado muchas páginas a la vida de Coroliano Amador, un personaje muy singular que a mí me gusta mucho. Y yo en esas caminadas que me gusta hacer, lupa en mano, en este caso por el centro de Medellín, pues me encontré algunas cosas. Y esta historia que aparece en El Ojo que Oye, que como ya he contado otras veces, es una columna quincenal de un solo párrafo, muy pequeña. En esta ocasión se detiene en una reflexión un poco sobre lo que somos en esta ciudad caótica y contradictoria, y a partir de una anécdota, en efecto, la de ese primer vehículo que trae Coroliano Amador. Coroliano Amador es un hombre inmensamente rico. Él, por cierto, tiene un origen costeño. Un día hablaremos mucho más de él. Yo tengo algunos textos de Coroliano porque pues, me he detenido en la figura de Coroliano Amador, y aquí lo que hago es contar un pequeño, un trozo de su historia. Coroliano trae a Medellín, bueno, él iba a Europa, salían 25, cuando él regresaba, cuentan los cronistas que él regresaba con una recua de 25, 30 mulas, todas cargadas con las cosas que él traía de Europa. Él trajo el primer cinematógrafo a Medellín y trajo además el primer vehículo, en efecto. Primer vehículo que además trae con su conductor. Manejar esos carros, conducir esos carros era muy complicado, no era fácil de hacer. Él trae su propio conductor desde Francia, es un carro que trae de París. No contaré aquí toda la historia, pero es además una historia más o menos conocida. En el centro de Medellín, en una iglesia, la iglesia de San José, Soberanía Oriental, está la cúpula, y en esa cúpula hay un pequeño lugar donde hay un osario de gente muerta desde hace mucho tiempo. Es una iglesia muy antigua. Esa iglesia data de finales del siglo XIX, un poquito antes, y ahí, en el segundo piso, no es un lugar abierto a la gente, ahí está el órgano de la iglesia. Ahí hay una tumba, y es la tumba de un francés que tenía un título nobiliario, un conde. Bueno, este conde fue uno de los que se batió en duelo con Coroliano Amador, en duelo jurídico. Coroliano, digo yo, más que amador, parecía odiador, porque arrancaba pleitos jurídicos con un montón de gente. Tenía fama de ganar los pleitos, perdía poco. Coroliano termina heredando vía su esposa una famosísima mina en el suroeste antioqueño llamada El Zancudo. Esa mina merece historia, merece contar, merece que se cuente la historia. No lo haremos hoy, pero es una mina que produce mucho dinero, tanto dinero que Coroliano termina teniendo un banco, su propio banco. Y Coroliano termina expidiendo billetes de su banco con su esfinge, con su carita, al estilo folio de Tío Rico. Bueno, al final el Estado colombiano le proscribe esos bancos particulares que imprimen billetes, pero bueno, es una santa historia de Coroliano. Este hombre, este francés con título nobiliario, tiene una mina cercana al Zancudo, y Coroliano lo acusa de estarse lucrando de sus vetas, aunque esta mina de este francés no estaba en los terrenos de la mina del Zancudo. Sin embargo, logra vencerlo en pleito jurídico, y creo recordar, le imponen una multa de 70.000 pesos a favor de Coroliano, lo que por supuesto en la época era un montón de dinero. Este hombre termina mísero, muy pobre, probablemente afectado también, no habrá sido lo único, habrá hecho malos negocios y termina muriendo en la mendicidad. Su tumba, que está en esta iglesia,
Yo he ido un par de veces a hablar con él, a conversar con él, con este conde. Y bueno, eso a partir de ahí fue que conté un poquito la historia, repito, en esta columna que es muy breve, de El Ojo que Oye, y recuerdo el episodio, pues, del carro. Coroliano decide, la casa de Coroliano está cerca de la iglesia de la Candelaria, en lo que luego fue el Palacio Arzobispal, sobre la avenida La Playa. Él lleva el carro para que en la misa de mediodía, a la salida, el carro pase por enfrente de la iglesia. Imagínense ustedes el susto de la gente, de ver una cosa que se mueve, ¿no? Sin caballos, ¿no? Claro, sin caballos. Ahí va Normalmente. Coroliano sentado con el conductor. Era un demonio. Coroliano era un tipo muy, muy sagaz para los negocios. Eso tiene fecha. Ese episodio tiene fecha. Fue el domingo 19 de octubre de 1899. Pero la cosa no salió muy bien. El carro se recalentó. Y claro, pues aquella Medellín era una cosa muy pequeña y calles tendría, pues, pero eran calles para que pasaran carruajes, calles empedradas. Este carro se recalienta y se vara, queda varado, lo deja botado un par de calles adelante. O sea, recorrió muy pocos metros. Ese carro lo terminan recogiendo, ese carro termina en la hacienda de la familia. Las crónicas de ese carro es que los niños de la casa le quitan las llantas y terminan usándolo para tirarse sobre el armazón del carro por las faldas de la finca. Y bueno, ese carro termina enterrado y en fin. La historia que yo cuento es de que en el desguace del carro, quienes desguazaron el carro descubrieron la gasolina y les olió muy sabroso. El olor de la gasolina les olió muy rico, muy singular, tanto que uno de los tataranietos de Coroliano recuerda que en la familia contaban que algunos peones de la hacienda de la finca, y supongo yo que no solamente peones, usaban la gasolina untada detrás de las orejas y en los cachetes después de afeitarse. Entonces, yo creo Claro, y que en esa época, José Alejandro, ¿dónde se conseguía la gasolina o también tenían que Eso te iba a importarla? preguntar. eso se traía, por supuesto, y en esos viajes a recuas de mulas desde la costa Caribe, pues por allá entraba la gasolina. Aquí, pues desde luego no había refinerías. Yo creo que ese gesto de palurdos, estos eran hombres palurdos e ignorantes, retrata un poco lo que somos, ¿no? También, ya hablaba de esa ciudad, de la gente de esa ciudad, de lo que luego seríamos y somos. Eso de aplicarse gasolina para que, como un olor beatífico. Algo hay de la ignorancia que todavía encarnamos. En fin, la O la metáfora, curiosidad también, más bien. claro, pues es una curiosidad cimentada en la ignorancia, ¿no? La metáfora es literal, porque ese carro, o algo de ese carro, siguió transitando por las calles de la ciudad, encendiendo fuegos, ¿no? Los fuegos del amor, ¿no? Un poco de todo aquello va esta brevísima columna del Ojo que Oye. Se llama Olor a Gasolina, justamente, Ricardo. Gracias, José. Sí, leí lo que me compartiste, pues donde lo resumías muy bien, pero ¿quién mejor que vos para que nos comparta todo lo que hay detrás? Y además me puse a investigar porque me sorprendió mucho el personaje. Creo que lograste compartirme esa fascinación hacia un personaje, digamos, tan excéntrico, creo yo. Y terminé mirando que hay calles, que hay locales, que hay muchas cosas. Claro, en Medellín hay varias calles Amador, tiene que ver Amador, con eso. que tienen Un que día ver. les, sí, un día les cuento alguna historia de la famosa casa que le construye a su único hijo. En aquella época, las hijas mujeres, o mejor, las mujeres, no tenían derecho a herencia. Quien heredaba los bienes de la esposa, si es que aquella era rica, pues era el marido. Y por esa ruta es que Coroliano perdió buena parte de su riqueza. Vaya ironía. El único hijo que tuvo murió muy joven y alrededor de la muerte del hijo hay toda una historia
pero esa la contamos otro día, Ricardo. Pero José. dejas bastantes cosas abiertas y Deja una cantidad de... Va Tomate, dejando hilos claro. sueltos para que después los conectemos, me imagino. Claro, esa imagen del carro, del vehículo ahí enfrente de la iglesia y me imagino todos los parroquianos impresionados. Yo creo que lo usó García Márquez porque un automóvil era para él como una metáfora de la entrada de la modernidad. Está en 100 años de soledad, el primer vehículo, creo que fue el italiano, Pietro Crespi, creo que fue el primero que trajo a Macondo un vehículo, y también en Crónica de una muerte anunciada también aparece que también parece la llegada del primer automóvil, ¿no? Claro, fíjate, esto no era tirado por caballos, pero la fuerza de estos vehículos se medía en caballos. Pero la gente se preguntaba, ¿los caballos dónde están? Esta de la historia es un Dion Buitón. Yo no hablo francés, me corregirán, me excusarán quienes sí. Y ese primer vehículo pues está desaparecido, nunca fue encontrado, hasta donde yo sé. Y acá en Medellín, que son tan aficionados a los autos clásicos, se compró un vehículo de esa misma serie, de ese mismo año, se reparó y hace parte del museo del automóvil, pero no es el vehículo original. Como para tener una réplica, José, del primero que estuvo en Medellín. Sí, tal cual, que algunos dicen, es verdad, no solamente fue el primer vehículo en Colombia, sino incluso hay quienes dicen fue el primer vehículo en América Latina, o por lo menos en América del Sur. Eso dicen, y hace, supongo yo, más significativo ese tránsito tan breve por las calles de Medellín. Claro, y mira, lo que tú dices, José Alejandro, de esa cultura palurta, en Barranquilla hay un ejemplo de eso, y es que en Barranquilla hubo alguna vez tranvía. Y resulta que todo ese sistema, todo ese tranvía, se lo llevaron a las plantaciones de Aracataca, de Ciénaga. Los políticos hicieron un negocio y se llevaron, no todo, se llevaron solo el motor, lo más importante, ¿no? El tranvía. Y con los vagones que se quedaron, les pusieron caballos y los usaron mulas. Como mulas. Sí. Entonces, también ahí hay ese síndrome de palurdez, ¿no? Que terminan utilizando algo moderno con algo que totalmente que los deja atrás, ¿no? Claro. Los voy a dejar clavados en el pasado. Así es, tal cual. Bueno, José Alejandro, quiero agradecerle en esta oportunidad a Paul, que es nuestro invitado de hoy, por haber hecho parte de este Somos Historias. Un gusto tenerlo por acá, Paul. No, absolutamente. Escucharlo es una maravilla, me quedaría acá toda la tarde. Gracias, Paul, también. Paul, por estar acá. José Alejandro, también verte. Ricardo, y ya que me encuentro otra vez en la capital del país. Genial, Diana. Genial. También gracias a vos por esa perspectiva sobre los pueblos indígenas y esa historia que vamos a poder leer a partir de mañana. Y José Alejandro, que siempre nos deja consultando nombres y buscando fechas. Genial, José. Muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo. Y a toda la gente que hizo parte de este magazine, que nos quiso acompañar, que se quedó hasta el final y que estoy seguro que va a entrar a casamacondo.com, donde tenemos muchas más historias para compartir. Hasta una próxima oportunidad. Chao, una despedida para todos. Chao, Ricardo. Chao, muchachos. Nos vemos. Felicidades. Gracias, abrazos.